Nadie te advierte que crecer espiritualmente puede sentirse al principio como si estuvieras perdiendo toda tu vida social. Porque hay un punto en el proceso donde literalmente empiezas a desconectarte de personas, de espacios, de dinámicas que antes sostenías sin esfuerzo. Y que ese proceso no parece una decisión consciente, se parece a una enfermedad, se parece a algo que tienes que arreglar lo antes posible. Y entonces haces lo que te enseñaron, buscas el problema, buscas el conflicto, buscas la raíz para sanarlo, porque eso es lo que hacemos los que estamos en este camino del crecimiento. El problema es que a veces no hay nada que sanar. A veces lo que está ocurriendo no es una herida que se abrió, sino una frecuencia que cambió. Y esa diferencia, si no la puedes distinguir, te puede costar años de trabajo interior apuntando en la dirección equivocada. Así que en este video vas a entender qué fue lo que se rompió dentro de ti y por qué ese quiebre, aunque duela, está acomodando algo más honesto. Y cuando entiendas lo que realmente se cayó, ya no vas a intentar reconstruirlo igual. Hubo un momento en mi vida donde abrí los ojos y ya no pude cerrarlos. No fue un momento de luz ni de celebración. Fue silencio. Un silencio que antes llenaba con conversaciones, con planes, con personas que creía que eran mi mundo. Y de repente, esas personas se empezaron a alejarse. O yo empecé a alejarme de ellas. La verdad que nunca lo supe. Las reuniones me agotaban. Las conversaciones me vaciaban. Cosas que antes me hacían reír, ya no movían nada. Y lo más confuso no era el cambio, era la culpa. La sensación de que algo en mí estaba roto, de que estaba fallando a la gente que amaba. Y me preguntaba si el despertar espiritual realmente era eso o simplemente me estaba volviendo una persona difícil. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces intentaste explicarle a alguien lo que estabas sintiendo y terminaste sintiéndote más solo que antes de hablar? ¿Cuántas veces guardaste silencio porque sabías que no habían palabras para describir lo que estaba pasando dentro de ti? ¿Cuántas veces pensaste que estabas perdiendo a las personas que amabas y que era tu culpa? Si alguna vez te hiciste estas preguntas, este video es para ti, porque lo que estás viviendo no es una pérdida, es una reorganización. Y hay una diferencia enorme entre las dos, porque cuando hay algo en ti que despierta, no despierta solo, despierta tu percepción, despierta tu sensibilidad, despierta tu capacidad de sentir lo que antes no podías sentir. Y eso cambia todo. Cambia lo que toleras, cambia lo que necesitas, cambia lo que te nutre y lo que te drena. No porque te hayas vuelto superior, no porque las personas de tu vida estén mal, sino porque cambiaste de frecuencia. Y una frecuencia distinta no puedes obtener las mismas conexiones de antes sin que algo cruja. Es física, no es tradición. Piénsalo así. Imagina que toda tu vida sintonizaste una radio en una frecuencia específica. Esa frecuencia tenía su música, ¿cierto? Su ruido, su compañía. Y te acostumbraste tanto a esa señal que pensaste que era la única que existía. Y un día algo cambia y sin buscarlo, comienzas a sintonizar una frecuencia diferente. La anterior no desaparece, sigue ahí, pero ya no la escuchas con la misma claridad. Y la gente que estaba contigo en esa frecuencia ya no te escucha a ti tampoco. Y no es que se fueron, no es que los abandonaste, es que están en canales distintos simplemente. Y ningún canal es mejor que otro, simplemente son diferentes. Y lo que nadie te dice del despertar espiritual es esto. El primer regalo que te da no es la paz, no es la claridad, no es la conexión con algo más grande. El primer regalo es el vacío. Un vacío que se siente como pérdida, se siente como soledad, que se siente a veces como castigo, pero no lo es. Ese vacío es el espacio que estás abriéndole a tu vida para recibir algo que aún no puedes ver. Y la razón por la que te duele tanto no es porque estés perdiendo algo valioso, es porque estás soltando algo conocido. Y lo conocido, aunque ya no te sirve, siempre duele soltarlo. Yo estuve ahí, en ese espacio entre lo que ya no era y lo que todavía no llegaba. Y en ese espacio no hay mucho ruido, hay preguntas, hay noches largas, hay momentos en el que miras tu teléfono y no tienes ganas de escribirle a nadie. No porque seas una persona fría, sino porque tu alma está en el proceso, no tiene palabras todavía. Y las palabras que tenías antes ya no alcanzan para describir lo que estás viviendo. Eso no es aislamiento como castigo, eso es aislamiento como incubación. Hay una diferencia. El aislamiento como castigo te contrae, te hace más pequeño, te convence de que estás solo o sola, porque algo está mal contigo. El aislamiento como incubación te expande por dentro, en silencio, sin audiencia, sin validación externa, como una semilla que germina debajo de la tierra antes de que nadie pueda verla. Nadie le pregunta a la semilla si se siente sola en la oscuridad.
Nadie le pide que demuestre que está creciendo. Simplemente crece. Y cuando llega el momento, rompe la superficie. No para demostrar nada, sino porque ya no cabe donde estaba. Y quiero ser honesto contigo sobre algo. Durante mucho tiempo, la parte más difícil no fue el silencio, fue la culpa que venía con él. La voz que decía, estás siendo egoísta, te estás alejando de la gente que quieres. ¿Quién te crees que eres para cambiar? Y lo más complicado de esa voz es que no venía de afuera, venía de adentro, porque una parte de ti todavía amaba a esas personas, todavía las amaba profundamente. Y no entendía por qué podías amarlas y al mismo tiempo sentir que ya no encajabas con ellos. Esa contradicción es real y nadie la nombra suficientemente. Puedes amar a alguien profundamente y ya no vibrar en la misma frecuencia. Esas dos cosas pueden existir al mismo tiempo. No son contradictorias, son simplemente humanas. El amor no desaparece cuando cambia de frecuencia. Lo que desaparece es la capacidad de sostener ciertos espacios sin que te cueste demasiado. Y cuando algo te cuesta demasiada energía, no es señal de que eres malo, es señal de que ya no es tu lugar. Así que hay algo que quiero que veas con claridad. Las personas que se alejaron de tu vida durante tu despertar no se fueron porque fallaste, se fueron porque cumplieron su función. Cada persona que llega a tu vida entra con una frecuencia, con una elección, con un propósito específico. Y cuando ese propósito se completa, la conexión naturalmente se afloja, no con drama, no con traición, a veces simplemente con distancia, con conversaciones que se vuelven más cortas, con planes que nunca se concretan, con silencios que antes no existían. Y eso no es fracaso, eso es completitud. Piensa en las personas que más te han marcado en tu vida. No todas siguen contigo hoy, ¿cierto? Algunas solo estuvieron una temporada, algunas solo un momento, algunas solo para decirte una frase que nunca olvidaste. ¿Y eso significa que esas conexiones son un error? No. Significa que fueron perfectos exactamente en el tiempo que existieron. Y lo mismo aplica a todo lo que sientes que estás perdiendo ahora. No lo estás perdiendo, lo estás completando. Pero quiero ir más profundo todavía, porque hay algo debajo de la culpa que casi nadie se nombra. El miedo. El miedo a que si sigues cambiando, ya no haya nadie que te reconozca. El miedo a despertar un día y mirarte al espejo y ser alguien que las personas que amaste ya no saben quién es. Ese miedo es profundo, es antiguo y tiene mucho sentido porque los seres humanos estamos construidos para la pertenencia, para el reconocimiento, para ser vistos por los demás. Y cuando cambies de frecuencia, por un tiempo, nadie te ve todavía. Los que te conocían ven a alguien diferente. Los que podrían conocerte aún no han llegado. Y en ese intervalo estás en tierra de nadie, visible para ninguno, reconocido por ninguno, solo contigo. Eso es lo más difícil del despertar. No es la soledad en sí, es estar en ese espacio intermedio, donde ya no eres quien eras y todavía no sabes bien quién estás siendo. Y la tentación en ese espacio es enorme. La tentación de volver, la tentación de contraerte, de hacer que todo sea como antes, para no sentir esa incomodidad. He visto personas apagar su despertar con miedo a perder a alguien. He visto personas traicionarse a sí mismas para seguir perteneciendo a un grupo que ya no era su lugar. Y lo entiendo. Dios mío que lo entiendo. Porque es más fácil fingir que no has cambiado que sostener la incomodidad de ser alguien nuevo en un mundo que todavía te conoce como el de antes. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Cada vez que fingiste que no habías cambiado, le diste la espalda a la versión de ti que estaba intentando nacer. Y esa versión no desaparece. Sigue ahí, esperando, con una paciencia que a veces vuela. Porque sabe que tarde o temprano vas a dejar de correr. Y cuando paras de correr, cuando por fin te quedas quieto, en ese silencio que tanto miedo te daba, descubres algo que nadie te podría haber dicho antes, que no estás solo o sola, que el silencio no estaba vacío, que dentro de ese espacio que llamabas soledad, había algo que llevaba mucho tiempo esperando que dejaran de hacer ruido para poder hablarle. Tu propia conciencia, tu alma, la parte de ti que sabe, y esa parte no te abandona cuando lo demás se va. Al contrario, se vuelve más clara, más presente, más audible, porque finalmente puede escucharte a sí misma. Y quiero darte algo concreto ahora, porque entender todo esto desde lo conceptual es una cosa, vivirlo es otra. Y sí que hay momentos donde la comprensión no alcanza, donde necesitas hacer algo con lo que estás sintiendo. Así que vamos a lo práctico. Lo primero que quiero que hagas es esto. La próxima vez que sientas una punzada de culpa por haberte alejado de alguien, no la suprimas, no la justifiques. No corras a llamar a esa persona para callarla. Siéntela,
Y mientras la sientes, hazte esta pregunta. ¿Estoy sufriendo porque perdí algo que me nutría o porque solté algo que me era familiar? Hay una diferencia enorme entre las dos. Lo que no te duele cuando se va, porque dejas un vacío real. Lo que es familiar duele cuando se va porque el sistema nervioso no distingue entre seguridad y costumbre. Para tu cuerpo lo conocido siempre se siente seguro, aunque no lo sea. Y aprender a distinguir entre esas dos cosas es el acto más honesto que puedes hacer contigo mismo. Y lo segundo es esto. Deja de medir tu despertar por las personas que perdiste. Empieza a medirlo por la persona en la que te estás convirtiendo. Porque el despertar espiritual no se evalúa hacia afuera. No se mide por cuántas relaciones sobrevivieron. No se valida en si los demás te entienden o no. Se mide hacia adentro. Estás siendo más honesto contigo mismo que hace un año. Estás tomando decisiones de un lugar más auténtico. Hay algo en ti que se siente más quieto, más claro, más centrado, aunque todo afuera se esté moviendo. Eso es el despertar haciendo su trabajo, no el caos de afuera, el orden que están haciendo adentro. Lo tercero es lo más importante, y es algo que requiere práctica, porque va en contra de todo lo que nos enseñaron. Aprender a estar cómodo, siendo visto por pocos, porque la mayoría de nosotros crecimos necesitando aprobación colectiva, necesitando que el grupo validara nuestras decisiones, necesitando pertenecer a algo más grande para sentirnos suficientes. El ego lo interpreta como fracaso, pero no lo es, porque hay personas que tienen 200 amigos y están completamente solas. Hay personas que tienen 3 vínculos en su vida y están profundamente acompañadas. La cantidad nunca fue el indicador, la frecuencia sí. Un vínculo real en tu frecuencia, donde puedas ser completamente quien eres sin evitar nada. Vale más que 100 relaciones, donde tienes que controlar cuánto muestras. Y ese vínculo no llega cuando estás ocupado sosteniendo relaciones que ya cumplieron su ciclo. Solo llega cuando tienes el espacio para recibirlo. De aquí está algo que quiero que escuches con mucha atención. El aislamiento que está viviendo es transitorio. Es el tiempo que necesita tu campo energético para reorganizarse, para soltar lo que ya no corresponde, para hacer espacio a lo que viene. Y lo que viene es distinto a lo que había. No mejor ni peor, en términos de valor humano, distinto en términos de frecuencia. Las personas que van a llegar a tu vida después de este proceso van a reconocerte de una manera que pocas personas te reconocieron antes. No van a reconocer la versión que aprendiste a mostrar, van a reconocer la versión que eres cuando nadie te está mirando. Esa es la diferencia. Y para que eso ocurra, primero tienes que conocer tú mismo esa versión. Tienes que pasar tiempo con ella. Tienes que dejar de taparla con ruido y con la compañía que no la ve. El aislamiento en ese sentido no te aleja de las personas, te prepara para encontrar las correctas. Y quiero contarte algo que noté en mi propio proceso. Cuando el círculo se redujo, al principio lo viví como una derrota. Me pregunté qué había hecho mal, me pregunté si era yo el problema. Y en algún punto paré de preguntarme eso, no porque encontrara la respuesta, sino porque empecé a usar este silencio para conocerme de una manera que nunca me había tomado el tiempo de hacer. Empecé a notar qué me generaba energía y qué me la quitaba. Empecé a notar qué decisiones tomaba desde el miedo y cuáles desde algo más genuino. Empecé a notar patrones en mí que antes no podía ver porque siempre había demasiado ruido afuera. Y en ese proceso de conocerme, algo cambió. No de golpe, despacio. Empezaron a aparecer personas, conversaciones distintas, conexiones que no tenían que esforzarse para ser profundas. Y no llegaron porque las busqué, llegaron porque yo finalmente era visible para ellas, porque estaba en su frecuencia. Eso es lo que el aislamiento te regala cuando dejas de pelear con él. No silencio vacío, sintonía. La sintonía que hace posible que otros vibren igual, puedan finalmente encontrarte. Así que si hoy estás en ese espacio donde el círculo ya se redujo y todavía no ves que viene, no lo fuerces. No corras a llenarlo con lo primero que aparezca. Quédate un poco más ahí, no como castigo, como preparación, porque lo que se está construyendo dentro de ti, en este silencio, es la versión de ti que va a traer exactamente lo que necesitas, sin esfuerzo, sin fingir, sin tener que editar quién eres para ser aceptado. Entonces llegamos aquí, a este punto donde quizás algo en ti se siente un poco más liviano, donde quizás el aislamiento ya no se ve exactamente igual que antes, y que empezar a saberte de, ¿cierto? Y eso me alegra. Pero hay algo que no te dije todavía, y es lo más importante. Todo lo que hablamos hoy tiene una condición que si no se cumple, el proceso se detiene. Y el aislamiento se extiende. Y las personas que deberían llegar, no llegan. No porque el universo o Dios te falle,
sino porque tú todavía estás haciendo algo que bloquea la llegada. Algo muy específico, algo muy humano, algo que casi nadie que está en el despertar espiritual que está haciendo. Con los hábitos, con la forma, con la manera de relacionarte con el mundo, que cambian sin que nadie te avise. Cosas que antes hacías con naturalidad y que ahora simplemente no puedes. Sino porque tu sistema ya no las tolera. Y si sigues intentando hacerlas, el costo energético es enorme. Y por eso préstale, para que entiendas exactamente qué es lo que ya no puedes seguir haciendo cuando te despiertas espiritualmente. Nos vemos ahí.